El día de hoy vamos a hablar acerca de meditar la palabra. Y es que hace unas horas alguien me preguntaba: pastor, ¿y cómo se medita la palabra? Dije, qué buena pregunta. Pensé dentro de mí, qué buena pregunta me hicieron. Y esto me recuerda uno de mis versículos favoritos. Bueno, realmente hay tantos versículos en los que nos deleitamos, pero hay unos en especial, como es Josué capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice: nunca, 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 nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, para que hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces, dice, haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estoy contigo. Aleluya. Cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, nos da un gozo. ¿Qué es meditar la palabra? Meditar es pensar, es cavilar, ¿sí? Es considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien y formarse una opinión sobre ello y tomar una decisión. Dice, es meditar, es pensar, ¿sí? Sobre considerar un asunto, considera un asunto. Cuando alguien te propone un negocio y te dice, mira, vamos a hacer un negocio, lo vamos a hacer de esta manera, y te dice, tú vas a llevar esta parte y yo voy a llevar esta parte, tú vas a tener esta responsabilidad, yo voy a tener esta responsabilidad, o un trato que están haciendo, ¿verdad? Y vas a tener esta ganancia y yo voy a tener esta ganancia. Entonces uno está considerando. Y así es la palabra de Dios, porque en este tiempo hay mucha confusión. La confusión viene cuando nosotros no meditamos la palabra de Dios. Mira, la gente entra en depresión porque no medita la palabra. Ese es el asunto, ese es el secreto. ¿Por qué se deprime una persona? ¿Por qué se angustia? ¿Por qué se afana? ¿Por qué tiene ansiedad? Porque no está meditando la palabra de Dios. Mira, por ejemplo, podemos tener un pensamiento bonito, si quieres, bonito entre comillas. Vamos a suponer, tengo un problema, tengo una aflicción, y entonces yo le digo, ay Señor, ayúdame, pero me quedo ahí nada más, ayúdame. Pero si yo conozco las herramientas, voy a usar las herramientas. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando tú eres mamá y tienes un bebé, nace el bebé una preciosidad, le amamantas con tu pecho o le das su biberón y haces que el bebé esté comiendo, que se esté alimentando. Pero conforme va creciendo, le das una cucharita de plástico, así por cierto media chuequita, ¿verdad? Porque como que no la saben agarrar bien, y entonces con esa cucharita le empiezas a enseñar que empiece a comer. ¿Me explicó? Ok. Con esa cucharita le enseñas que empiece a comer. Entonces, poco a poco te vas deleitando en que tu bebé está aprendiendo a comer. Primero tú le dabas, tú le amamantabas, pero después te gozas cuando ya ves que el bebé come por sí mismo, cuando el niño ya se viste por sí mismo, cuando se amarra las agujetitas de los zapatos, cuando va conociendo más cosas, va creciendo, se va desarrollando. Y así es papá Dios. Cuando meditamos la palabra, tú te vas a meter a un versículo y en ese versículo tú vas a encontrar un manantial de vida eterna. De pronto el versículo se te va a disparar, se te van a abrir puertas de bendición, se van a recorrer las cortinas que te estaban ocultando palabras, y de pronto una sola palabra
va a brillar como un diamante. Imagínate, ¿has visto esas películas de los gambusinos que andan buscando el oro en un río, en un arroyo, y van con un plato y agarran un montón de grava que está en el lecho del arroyo, ¿verdad? Y empiezan a moverlo hasta que de pronto algo brilla en el plato lleno de agua y de piedras. ¿Y qué es eso que brilla? Es una pepita de oro. De pronto se encuentran una pepita de oro. Así es cuando se te revela la palabra de Dios. Ahorita estábamos cantando el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Normalmente pensamos, bueno, no me va a faltar la comida, el techo, el sustento, el abrigo, pero hay cosas más allá, como por ejemplo la paz en el corazón, el gozo. Si meditáramos más la palabra de Dios, nos encapsularíamos en una atmósfera de bendición tan poderosa que la depresión no podría entrar a nuestro corazón, la tristeza, la angustia, la aflicción, ni siquiera la enfermedad, ni siquiera los contagios de los virus, porque habría una barrera de protección. En ninguna parte de la Biblia yo veo que Jesucristo se enfermó. Nunca anduvo con dolor de cabeza, con dolor de muelas, con dolor de pies, ¿no? Porque Él mismo en sí es la palabra de Dios. Y si esa palabra vive en tu corazón, si cada día vive más Él, más fuerte que tú, entonces esa palabra te va a sacar adelante. Tú solamente vas a ser la envoltura de Jesucristo, ¿me explico? Haz de cuenta, mira, ¿has visto esos chocolatitos tan ricos que te los envuelven así como que le retuercen, ¿verdad? Bueno, haz de cuenta que tú eres el papelito y el bombón es Jesucristo. Lo que te comes, lo rico, eso es Jesucristo, que está dentro de ti. Y tú solamente es la pura fachada. ¿Me explico? Por eso decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, yo te invito en este día a que meditemos la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a meditar la palabra de Dios? Puedes tomar un versículo. Ese versículo lo vas a leer y te vas a meter a ese versículo. No sé si me explico. Te vas a concentrar en ese versículo. De pronto una palabra, así como esa pepita de oro que te digo que aparece en el plato del gambusino que anda buscando oro en el río, así va a brillar una palabra, te va a sorprender una palabra, ¿sí? Y esa palabra te va a dar revelación. Mira, mucha gente conoce de la Biblia, pero no tiene un cambio en su vida. Mucha gente conoce cientos de versículos de memoria, pero están solamente en el alma, están en la mente, no están en el corazón. Entonces no los viven, no pueden vivir un solo versículo. Yo te reto en este día a que empieces a vivir la Biblia, no solamente que la leas, no solamente que la entiendas, sino que la vivas de corazón. ¿Cómo se puede vivir la Biblia cuando la obedeces al 100%? Cuando tu obediencia está puesta al 100% en la palabra de Dios. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a ver acerca de la oración del Padre Nuestro. En la oración del Padre Nuestro, vamos a meditar primero. La oración del Padre Nuestro está en Mateo capítulo 6, ¿verdad? Versículos del 9 al 13. Y en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13, dice Jesús cuando le está enseñando a orar a los discípulos: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, la primera frase, Padre nuestro, cuando tú meditas la palabra Padre nuestro, dices, caray, Padre nuestro. Papá no es el papá ausente, el papá que se divorció, el papá que murió, el papá que se fue con otra mujer, el papá, etc. No, Padre es el que está en el cielo, el que te da identidad y te da paternidad. Los genes paternos son los que dan
la identidad al hijo y a la hija. Entonces tenemos que la primera frase, Padre nuestro, nos va a dar paternidad y nos va a dar identidad. En Mateo capítulo 5, versículos 43, 44, 45, vamos a ir a la palabra de Dios. Mateo 5, desde el 43, dice así la palabra de Dios: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Te ultrajaron, a mí también me ultrajaron. ¿Y sabes qué? Hay que orar por esa gente, ¿sí? Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajen y os persiguen. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Wow. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, ¿tenemos que hacer eso? Sí, es un acto de obediencia, ¿sí? Dice, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, para ser hijos de Papá Dios, necesitamos perdonar a los que nos ultrajan y orar por ellos, bendecirlos, ¿sí? Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque hay gente que es hija del diablo, ¿sí? Jesús le decía a los fariseos, esos que conocían tanta palabra, les decía, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y ellos le decían, no, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y les decía, si fueran hijos de su padre Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces, un hijo del diablo hace las obras ¿de quién? De su padre el diablo. ¿Y qué hace el diablo? Miente, roba, destruye, mata. Porque el diablo viene para robar, para matar y para destruir. Amén. Ahora bien, pero entonces si nosotros somos hijos de Dios, nos da la identidad cuando le decimos Padre nuestro. Entonces cuando tú estás meditando, te lleva a estas cosas, a estos pensamientos, ¿sí? A veces hay relaciones que son tóxicas, que no pueden seguir adelante. ¿Me explico? Y que incluso está en peligro tu vida, ¿verdad? Pero muchas veces el amor tiene diferentes visos, diferentes vislumbres. ¿Sí me explico? Amar a una persona no es solamente ponerse de pechito para que le estén golpeando constantemente hasta que lo maten. ¿Sí me explico? Sino es amar, es orar por esa persona. Señor, trae arrepentimiento, que no se pierda en el infierno. A veces cuando hemos orado por personas, les decimos, Señor, bendícelos con arrepentimiento, para que se arrepientan, ¿sí o no? Porque si no se arrepienten, no van a tener salvación de su alma. Y lo más terrible es perder el alma. Podrás perder tu vida, pero no el alma. Perder el alma es perderlo todo, es ya no tener más expectativa, es ya no tener salvación. ¿Me explico? Entonces eso es lo más terrible. Preferible mejor perder la vida que perder el alma. ¿Me explico? Esto es algo fuerte, pero a esto nos lleva una meditación. Cuando tú estás meditando la palabra, y te estoy diciendo cómo meditar la palabra, porque en estos tiempos hay mucha confusión, hay mucha nueva era. Entonces se ponen a hacer sus mantras así, como de orientales, ¿verdad? Que el Om y que esas cosas así, cosas raras, ¿verdad? Que no es meditar la palabra de Dios,
Que no te confundan, por favor, que no te confundan. Meditar la palabra de Dios es considerar la palabra de Dios, es estar desglosando. Es como cuando tú te estás comiendo una piececita de pollo, ¿verdad? Y la estás disfrutando hasta chupando los huesos, ¿sí? Mira, perdón el ejemplo. Las vacas o los bueyes son rumiantes. ¿Sabes por qué son rumiantes? Porque tienen 7 estómagos. ¿Sabías eso? Que la vaca tiene 7 estómagos. Entonces, ¿por qué la vaca está comiendo el pasto y pasa a un estómago, pero luego lo regurgita, le vuelve otra vez a la boca y está rumiando, está masticando, y lo vuelve a meter otra vez y pasa a otro estómago? Y así 7 veces, hasta que finalmente digiere el pasto. Por eso se llaman animales rumiantes. Perdona el ejemplo, quizás sea como vulgar, pero es algo similar. A veces tenemos que estar rumiando la palabra de Dios. Señor, tú quieres que yo sea prosperado, tú quieres que yo tenga salud, que prospere mi alma. Lo dice 3 de Juan versículo 2. Señor, tu palabra dice que Jesús fue molido por mis rebeliones, fue herido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre de él y por su llaga yo ya fui curado. Lo dice Isaías 53 versículos del 3 al 5. ¿Verdad? Entonces yo necesito conocer la palabra de Dios porque esa es la herramienta. Y entonces voy a meditar en la palabra de Dios, la voy a considerar para que me vaya bien, como lo dice el libro de Josué. Nunca se aparte de dónde, de tu boca, este libro de la ley. Pero tristemente muchas veces estamos hablando maldición en lugar de hablar bendición. En lugar de hablar la palabra de Dios, estamos hablando lo que dicen los medios de comunicación, lo que dijo la televisión, lo que dijo la comadre, lo que dijeron en el chisme, ¿verdad? Lo que dijo Laura, ¿verdad? Lo que dijo cualquier otra persona que no es Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar lo que habla la palabra de Dios. Centrarnos. Cuando nosotros nos concentramos en la palabra de Dios, la meditamos, se empieza a hacer nuestra estructura de pensamiento, nuestra forma de pensamiento. Entonces, ¿qué necesito? Necesito cambiar mis pensamientos. Hay una predicadora muy famosa, ¿verdad?, que tiene un ministerio internacional, Joyce Meyer se llama, y ella tiene incluso un libro que habla de que la mente es el campo de batalla. En la mente es donde el diablo te va a estar golpeando, te va a estar diciendo, mira, no puedes, estás fea, nadie te quiere, fuiste rechazada, en fin, una serie de artimañas que te va a estar hablando Satanás. Pero entonces tú tienes que establecer la palabra de Dios en tu mente. Ahora, no la puedes establecer solamente a través de pensamientos, tiene que ser a través de palabras, porque la palabra es poder de lo alto. Amén. ¿Sí? La palabra tiene poder. Entonces, porque mira, si yo voy a estar solamente, a ver, voy a pensar, porque me vino un pensamiento de muerte, ay, te vas a morir. Sí, porque estuviste con una persona que tuvo COVID y ya te contagiaste. Y mira, acuérdate que ya empezaste a sentir que te falta la respiración y esto. ¿No les ha pasado? ¿No les ha sucedido que de repente, ay, como que ya, y si te clavas en esos pensamientos te puedes enfermar realmente? Pero, ¿qué tengo que hacer? No, la palabra de Dios dice que por las llagas de Cristo yo fui curado, yo soy sano. La palabra de Dios dice que su palabra es medicina para mi cuerpo. Así que yo voy a establecer la palabra de Dios. Yo tengo que oírme hablar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la primer frase, Padre nuestro, me va a dar identidad, va a decirme que yo soy un hijo de Dios, y si yo soy un hijo de Dios, yo me voy a comportar como un hijo de Dios. Amén. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Bueno,
que estás en los cielos. Eso me da origen, ubicuidad, me ubica. ¿Dónde está Papá Dios? En los cielos. Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 3. Jesús fue al río Jordán para ser bautizado y él cumplió en obediencia el bautizo. Entonces, cuando Jesús fue bautizado, cuando emergió de las aguas, dice la Escritura que se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. O sea, el Padre desde el cielo estaba hablando y envió su Santo Espíritu en forma corporal como de paloma. Entonces, tenemos que el Padre está en los cielos, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Esto nos da un propósito. Cuando yo digo santificado sea tu nombre o santificado es tu nombre, me recuerda Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 5 y el versículo 6, que dice que fuimos bendecidos antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Dios. Amén. Y dice la Escritura, para la alabanza de la gloria de su nombre. Dios te diseñó, Dios te creó para que alabes el nombre de Dios, porque Él quería que dentro del mundo material hubiera un alma que le estuviera diciendo: Padre, yo te amo, yo te adoro, yo te necesito, tú eres mi Dios, mi Rey, mi Señor, tú eres mi dueño, a ti me debo, soy tuya, soy tuyo, mi alma te pertenece, te quiero agradar con mi obediencia, mi mejor adoración es mi obediencia a tu palabra. Amén. Entonces, ahí se está cumpliendo un propósito, porque dice la Escritura: Dios es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que entonces yo voy a adorar a Dios y así voy a cumplir un propósito de Dios. Y luego dice: venga tu reino. Nos está hablando de que el reino viene a la tierra. Jesucristo dijo que el reino de Dios no estaba lejos. Una cosa es el reino de los cielos. ¿Dónde está el reino de los cielos? Está en lo alto, el reino de los cielos, donde está la presencia de Dios. Pero el reino de Dios está aquí en la tierra, dice que está entre nosotros. Y que no consiste en comida ni en bebida, sino en tres cosas: en justicia, en paz y en gozo. Justicia, paz y gozo. Cuando dice que el reino de Dios está entre nosotros, cuando entre nosotros hay justicia, cuando entre nosotros hay paz, cuando entre nosotros hay gozo, ahí está el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios se manifiesta con milagros, se manifiesta con liberación, se manifiesta con señales, con sanidades, ¿sí? Venga tu reino, es traer lo sobrenatural a tu vida. No tienes el dinero para pagar la renta, pero el Señor provee sobrenaturalmente. Conozco una persona que vive de su empresa, de su negocio, y tiene que cumplir unas metas de ventas para tener ciertos bonos. Entonces dice que a veces ya faltan 2 días y no hay para nada que va a cumplir las metas, pero se oran y de pronto viene lo sobrenatural y empiezan las ventas, empiezan a llamar los clientes que necesitan de sus servicios y entonces cumplen las metas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pusieron a orar, jalaron el mundo sobrenatural, lo jalaron a su empresa, ¿sí? Lo atrajeron. Acuérdate de la mujer que se humilló, que le tomó el manto, el borde del manto de Jesús. Y tenía un problema, tenía un flujo de sangre de muchos años. Sin embargo, dice que cuando lo tomó con tanta fe, atrévete a tomar con fe el manto de Jesús. Y ese manto de Jesús te va a sanar, te va a liberar, te va a restaurar, te va a prosperar, te va a bendecir. Amén. Gloria a Dios. Mira, jálala, dale la gloria a Cristo. Aleluya. Santo, santo, santo el Señor. Atrévete a ser una mujer de fe.
Atrévete a ser un hombre de fe. Atrévete a ser alguien que jala. Jesucristo dijo los violentos, no dijo los valientes, porque muchos les da pena decir violentos. Dice, los violentos arrebatan el reino. Tienes que arrebatar el reino con violencia. Que no te dé pena orar en un lugar público, aunque te saquen de ollita. ¿Sí? No le hace. ¿Sí? Que no te dé pena que porque ahí no son cristianos, establece el reino de Dios. ¿Sí? Aunque te pongan cara de limón agrio, no importa. Pero tú ya estableciste el reino de Dios ahí. ¿Quién quita y se sanó la persona? ¿Verdad? Se liberó a alguien. Lo que pasa es que a veces estamos conformados a la manera de pensar del mundo y no debe ser así. Bueno, entonces, venga tu reino, hágase tu voluntad, Dios mío, hágase tu voluntad. Esto es autoridad. Jesucristo estaba en el huerto de los olivos y decía, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no sea mi voluntad sino la tuya. O sea, si es posible que no haya cruz, pero porque eso va a doler, pero no se haga mi voluntad, haz la tuya. Entonces, cuando Jesús se sometió a la voluntad del Padre y el Padre hizo su voluntad sobre el Hijo, entonces empoderó al Hijo para después volver a tomar su vida, resucitar al tercer día, y en la vida resucitada de Jesús tiene la victoria completa, total y absoluta de los 33 años y medio que vino a vivir aquí a la tierra, por ese momento de sujeción. ¿Me explico? Entonces, cuando tú y yo nos sometemos a la autoridad del Padre Celestial, Él nos da autoridad sobre los demonios. Él nos da autoridad sobre los demonios. Hoy en la mañana fuimos a 2 lugares, la pastora y un servidor, a orar. A lugares donde se han manifestado cosas demoníacas, ¿sí? Y llegamos con la confianza de que Jesucristo va con nosotros y que Él nos respalda, Él nos apoya. Entonces entramos con confianza, ¿verdad?, a echar fuera esos espíritus inmundos. En cierta ocasión también fuimos por ahí a una tienda de abarrotes que tenían una bodega oscura y que nadie quería entrar a esa bodega oscura porque cuando entraban les jalaban los cabellos, les aventaban las botellas de los envases vacíos, les hacían un montón de cosas. Nosotros entramos, no pasó nada con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos viste de una armadura. Eso sí, antes de ir vamos cubriéndonos con la armadura, ¿verdad? El cinto de la verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz en nuestros pies, el escudo de la fe con el que podemos parar todo dardo de fuego del maligno, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. De eso lo vamos a tratar más adelante. Entonces, tenemos aquí, hágase tu voluntad, esa autoridad. Cuando nos sometemos a la autoridad del Padre, los demonios se tienen que someter a nuestra autoridad. Porque no es mi autoridad, es la autoridad de Jesucristo en mi vida. Amén. O sea, en mi boca Jesús habla poder. En mis manos Jesús desata el poder también de sanidad, de liberación. Porque yo me someto a la autoridad del Padre. Entonces los demonios se tienen que someter. Una persona, aunque conozca la palabra de Dios, que no esté sometida a su pastor, o por ejemplo, si es mujer, que esté sometida a su esposo, o un hijo que no esté sometido a sus padres y quiera echar fuera demonios, se le revierte el chicotito, ¿verdad? Le va a decir como a los hijos de Seba, ¿sí? A Pablo conocemos, sabemos quién es Jesús, pero tú quién eres, a ti no te vamos a obedecer. Entonces, para que te conozca Satanás, para que seas conocida y conocido en el infierno, que digan, cuidado con ese, cuidado con esa, cuidado, ella sí está sometida a Dios, él sí está sometido a Dios, cuidado. Entonces es autoridad delegada. Gloria a Dios.
danos el pan de cada día. Normalmente lo consideramos como el alimento, los frijolitos, las tortillitas, gloria a Dios, y si es cierto, si es válido, danos el pan de cada día, ¿verdad? Dice Jesucristo que si Dios tiene cuidado de las aves del cielo y de los lirios del campo, que se visten más hermoso que el rey Salomón, pues cuánto más no va a tener misericordia de nosotros. Le pedimos el pan y Él nos lo da, pero hay otro pan, el pan de vida eterna, Jesucristo, la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios, Jesús es el verbo divino hecho carne. Entonces, cuando se nos revela la palabra, wow, eso tiene otro poder, ¿sí? Porque yo puedo tener mucho conocimiento de la Biblia, pero si no se me ha revelado la Biblia, la voy a tener como un libro nada más religioso o espiritual, pero que no me dice nada más con buenos conceptos, con ética, con moral, con buenos principios, pero nada más. Pero cuando me es revelada la palabra de Dios, entonces vamos a otro nivel. Jesucristo le dijo a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ay, pues ¿quién? Pues unos dicen que tú eres Juan que resucitó, otros dicen que tú eres Elías, que eres el profeta, algunos de los profetas. Ah, sí, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y entonces Pedro le dice: pues tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y le dice: bienaventurado eres hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Papá Dios te revela su palabra, cobra otra magnitud, es otro show, otro rollo. Te vas a otro nivel, porque ya es la palabra revelada y ya va a vivir en tu corazón. La vas a obedecer porque sabes que la tienes que obedecer, no por obligación, sino por amor. Es un amor profundo, es el amor ágape de Dios. Y entonces esa palabra revelada, cuando la expresas a la enfermedad, cuando la expresas al demonio, cuando la expresas al pecado, a la tentación, se va. Amén. Gloria a Dios. Entonces la revelación de la palabra, danos el pan de cada día. También así fue el caso de la parábola del sembrador que salió a sembrar. Unas semillas cayeron en el pedregal, entre los espinos, a la orilla del camino, pero otra semilla cayó en buena tierra y esa fructificó. Y yo declaro que aquí es buena tierra donde tú recibes la palabra de Dios y en tu vida fructifica la palabra. Amén. Y luego dice: perdona nuestras deudas. Esto es arrepentimiento. Cuando yo estoy arrepentido, le digo: perdóname, Señor, perdóname, ¿verdad? Es arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos trae avivamiento, nos trae el verdadero avivamiento. O sea, te estoy diciendo cómo unos versículos de la palabra nos puede llevar a meditar muchas cosas. Pudiéramos decir que estoy divagando o que estoy analizando la palabra de Dios, o que la estoy desmembrando para que nos dé un panorama más amplio, más profundo de la palabra de Dios, que no es solamente aquel rezo que nos imponían de penitencia: te rezas 10 Padres Nuestros, ¿verdad? Y órale, y de carretillita, así rapidito, y ya cumplí, ya me voy. No, es la revelación de la palabra. ¡Wow! Eso es otra cosa. Te sacude la palabra de Dios. ¿Sí? Así como nosotros perdonamos a los que nos deben o a los que nos ofenden. Esto es obediencia. El perdón no es una opción para el cristiano, es una obligación. Porque Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, que si nosotros no perdonamos, tampoco el Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros. Entonces nosotros debemos de perdonar a los que os ultrajan, a los que os ofenden, ¿verdad? Porque si nosotros no perdonamos, tampoco seremos perdonados. O sea, yo quiero ser perdonado, pero yo no quiero perdonar, no funcionan así las cosas en el reino. Yo tengo que perdonar
y si me cuesta mucho trabajo perdonar, si todavía se me hace nudo las tripas de que nomás oigo el nombre o me recuerda a la persona y me duele todavía hasta el estómago, entonces le tengo que pedir a Dios: Señor, me cuesta trabajo perdonar, soy sincero contigo, me cuesta trabajo, mira, lo veo pasar y me voy corriendo al baño, me da diarrea, entonces por favor ayúdame a perdonar. Yo en mis fuerzas no puedo perdonar, pero tú me ayudas, y entonces de tu mano yo sí voy a poder caminar sobre el mar tormentoso, el mar de circunstancias, el mar de resentimiento, de amargura, de rencor. No dejes que la falta de perdón se haga rencor. O sea, no permitas que el resentimiento se haga rencor, porque el rencor se hará amargura, y un alma amargada va a amargar a los que lo rodean. Es contagiosa, la amargura es contagiosa. No permitas eso. Nos conviene perdonar. No nos metas en tentación. Esto nos da fortaleza. Cuando nosotros somos probados en la situación que estamos pasando, estamos siendo procesados, y Dios está fijando, está atento a ver cómo vas a reaccionar, cuál va a ser tu reacción. Primera de Corintios capítulo 10, versículo, vamos a ver, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Fíjate lo que dice aquí. ¿Alguna vez has dicho: ay Señor, son tantas las pruebas que ya no aguanto, ya, bájale? Mira lo que dice aquí: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿sí? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Wow. O sea que si Dios le sube, y es que Dios no es el que tienta, ¿verdad? Dios no tienta a nadie, pero permite que la persona pase por un proceso de tentación, porque esa persona tiene que pasar por el horno de fuego para ser probado. ¿Qué va a pasar en el horno de fuego? Se te va a quitar todas las costras de inmundicia, la lepra, se te va a quitar lo cochino, lo sucio, lo hediondo del corazón. Eso se va a quemar en el fuego. ¿Y sabes qué es lo que va a quedar? El oro, la plata y las piedras preciosas que están en ti, en esa prueba de fuego. ¿Me explico? ¿Estoy siendo claro? Amén. Si estoy siendo claro, diga amén. Aleluya, gloria a Dios. No se me duerma, ya vamos a terminar. Mire, entonces, no nos metas en tentación, líbranos del mal, líbranos del mal. Aquí estamos hablando de guerra espiritual. Hace un momento yo le hablaba de que cuando usted tiene un bebé, le gusta verlo cómo es tan dependiente de usted, pero conforme va creciendo, pues ya no es bueno que sea dependiente de usted, que se sepa valer por sus propios medios. Así también en la palabra de Dios, en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. O sea, nuestra lucha no es contra las personas, sino contra ¿quién? Contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, muchas veces cuando tenemos una situación muy fuerte contra una persona, es porque hay demonios que están involucrados en esa persona o en esta situación que nos está afectando. A veces hay simplemente espíritus de confusión. Oye, es que tú me dijiste esto. No, yo no te dije eso. Que sí me lo dijiste, que no te lo dije. Y uno está que sí y otro a que no. Y ¿sabes qué? En medio está un chamuco riéndose de los dos, porque le picó las costillas a los dos. Y es que tú me la picaste. No, fuiste tú. Y así está, y está bien divertido. Entonces empieza el pleito entre la carne y la sangre, o sea, entre las personas, en lugar de entre el demonio que está en medio. ¿Me explico? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Considerar que cuando una persona nos está atacando, nosotros tenemos que hacer guerra espiritual.
Señor, ten misericordia de esta persona porque es tu hijo, o si no es tu hijo, pues por lo menos es una criatura tuya, ¿verdad? Bendícela con arrepentimiento, pero yo tomo autoridad sobre el espíritu de Jezabel que trae esta persona, ¿verdad? Porque me quiere manipular. Entonces ahí tomas autoridad. Líbranos del mal. Hay batallas en las que nosotros no vamos a poder pelear porque son principados muy altos. Y eso solamente tiene que ser una guerra estratégica a nivel de apóstoles, de profetas, ¿sí? En común acuerdo, y entonces sí se pelea así, porque somos el ejército de Jesús. Amén. Somos el ejército de Dios. Pero cuando estamos hablando de huestes espirituales de maldad, un espíritu de robo, un espíritu de ira, de celos, de contienda, de amargura, un espíritu de violencia, por ejemplo, de acoso, entonces ahí tenemos que golpear directamente a esos demonios. Amén. Y tú tienes poder. Por eso no debes de hablar maldiciones. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a maldecir, entonces ese es un derecho legal para que tus bendiciones ya no funcionen, ¿sí? Entonces hay que anular eso, hay que cortar eso. Ahora, muchas veces maldecimos a una persona: eres un estúpido, eres un esto, eres un lo otro, y cosas más feas, ¿no? Que ustedes ya han oído por ahí. Entonces, cuando tú empiezas a estar diciendo eso, ya estás entrando en el área de la carne. No te rebajes al nivel del necio. El necio lo que te quiere hacer es jalarte a su nivel. ¿Sabes por qué? Porque en el nivel del necio, ahí él es rey y él gana. No le vas a ganar a un necio en una discusión. Pero si tú te dejas arrastrar al nivel de la necedad, ahí te va a ganar. ¿Qué tienes que hacer? Guerra espiritual. Tienes que pelear la buena batalla de la fe. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Un argumento es una razón que alguien te está dando para atacarte, para agredirte. Pero entonces dice: derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Yo puedo pensar que esa persona es un tal por cual, más cual, menos cual, pero yo mejor llevo cautivos mis pensamientos a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Lo bendigo, y Padre, y mi lucha no es contra fulanito de tal, sino es contra el espíritu inmundo de violencia, el espíritu inmundo de mentira, de robo, lo que trae esta persona, y entonces yo voy a pelear contra eso. Claro que mi fe está siendo probada, como la de todos, y ahí es donde vamos a ver realmente quién es Juan Camaney, ¿verdad? Ahí es donde se va a ver si realmente, como roncas duermes, como te dicen por ahí, si lo que predicas lo vives. Me enseñaron una fotografía, la publicaron por ahí, de aquel refresco negro de etiqueta roja y que dice sin azúcar, pero como ahora ya le están obligando a poner una etiqueta negra, ¿verdad? El gobierno, y dice producto alto en azúcar. Dice, cuando lo que predicas no concuerda con el testimonio que vives, ¿no? Entonces por al frente del refresco dice sin azúcar, pero por un costado dice producto alto en azúcar. Que no sea tu vida así, que por un lado hablamos mucha palabra de Dios, pero por otro lado estamos picándole las costillas al prójimo, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Esto es gobierno. Tuyo es el reino. En Lucas capítulo 9, vamos a ir a Lucas capítulo 9. Ya estamos terminando, vamos aterrizando. Lucas capítulo 9, versículo 1. Fíjate qué cosa tan hermosa. Jesús, está hablando de Jesús. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Versículo 2. Entonces dice, bueno, pero eso lo hizo con los apóstoles, con los discípulos. Sí,
Pero acuérdate que en la gran comisión de Mateo capítulo 28, versículos 18, 19, 20, dice, id y enseñad lo que yo les he enseñado. ¿Sí? Háganlo público, por todo el mundo. ¿Sí? Entonces, eso es para ti. Dice, habiendo reunido a sus discípulos, a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Sobre algunos demonios, sobre poquitos demonios, sobre todos los demonios. ¿Sí? Ok. Tuyo es el reino, esto es gobierno. Tuyo el poder, esto es poderío. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios te da el poder de Dios, no para que te luzcas, no para que hagas show, sino para que demuestres el poder evangelizando, liberando, sanando, restaurando, para que la gente crea. Esa es una manera de predicar, cuando se hace evangelismo, predicando con señales, prodigios y maravillas. Amén. Tuya es la gloria. Juan capítulo 17, versículo 22. Juan capítulo 17, versículo 22. Tuya es la gloria. Dice, la gloria que me diste, dice Jesús, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Cuando tú vas en el nombre de Jesús a una casa, llevas la gloria de Dios. Por eso estábamos cantando la gloria de Dios. ¿Sí? Cuando tú vas a orar por un enfermo, la gloria de Dios va contigo. La gloria que tú me diste, dice Jesús al Padre, yo les he dado a ellos. Él te la ha dado a ti si tú lo crees. Tú puedes resplandecer con la gloria de Dios. La gloria de Dios en tu vida. Imagínate qué cosa tan hermosa, tan preciosa. Tuya es la gloria. Tuyo es el poder por los siglos. Esto nos habla de eternidad. Romanos capítulo 1 versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Sí? Las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, porque Él es por los siglos de los siglos. Él se mueve en la eternidad. Nosotros vivimos en el tiempo cronos. El tiempo cronos es el tiempo que nosotros medimos con el reloj. Por eso utilizan el cronómetro. El cronómetro lo usan en las carreras para ver quién corre más rápido, ¿verdad? En menos tiempo. Ese es el tiempo cronos. El tiempo kairos es el tiempo de Dios, cuando Dios hace un paréntesis en el tiempo físico del hombre y obra un milagro. Puede hacer que el sol se detenga por todo un día, puede hacer que de pronto en una oración pasaron siglos, pasó una eternidad y sucedió algo sorprendente. Ese es el tiempo kairos, pero está la eternidad. En la eternidad no existe el tiempo, ahí no hay tiempo. Todo es en un presente perfecto. Amén. Y el amén es acuerdo. Mateo capítulo 18, versículo 19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Acuerdo, debemos de tener acuerdo. Con esto terminamos. Meditemos la palabra de Dios.
y será la mejor medicina para la depresión, para la ansiedad, para la angustia, para el miedo, hasta para las deudas. Cuando tú meditas la palabra de Dios, haces una atmósfera espiritual de bendición. Y esa atmósfera te lleva a otro nivel, te lleva al nivel de la fe, te lleva a la cuarta dimensión, la dimensión de la fe, a la dimensión de la fe. Te lleva a otra dimensión. En la dimensión de la fe tú obtienes los milagros. Nosotros hemos visto cosas sorprendentes ahora en estos días, en los que aparentemente no hay economía, todo ha fluido. ¿Por qué? Porque vamos a la dimensión de la fe. Sanidades, hemos visto sanidades. Ha habido respuestas de muchas de las oraciones. A veces la gente no dice, ya no da testimonio de que fue sanada, pero nos hemos enterado que han sido sanados, han sido liberados. Y yo te invito que en este día medites que necesitamos ir al mundo espiritual para obtener las bendiciones sobrenaturales de Dios, de su palabra. Su palabra es sobrenatural, su palabra es milagrosa, hay poder. La Biblia dice que la palabra de Dios, la palabra del Evangelio es poder para el que cree. Es locura para el mundo. Ay, ¿cómo creen? Esos están locos. Sí, pero para nosotros es poder de Dios, porque lo creemos. Y yo te invito y te reto a que te muevas en el poder de Dios. ¿Estás pasando pruebas? ¿Estás pasando aflicciones? Te digo a ti que estás viendo a través de internet, quiero orar por ti, quiero bendecirte, quiero declarar la sangre del Cordero sobre tu vida y que venga la revelación de Dios, la revelación a tu palabra. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar, que venga la revelación de la palabra de Dios. Señor, revélanos tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. En esta noche oramos por tu palabra, Señor. Declaramos tu palabra. Creemos tu palabra con todo nuestro corazón. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tu palabra, Señor, no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Tu palabra es una espada, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomamos esa espada, Señor, en nuestras manos. Aquí hay mujeres guerreras, aquí hay varones de Dios que toman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y con esa espada ellos van a pelear y van a luchar y se van a defender, porque tú estás con ellos, porque tú nunca les has dejado, nunca les has abandonado. Hoy tomamos la palabra de Dios, que no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Hoy declaramos la palabra del Padre Celestial. Declaramos, Señor, que tu palabra nos da llamado, nos da propósito, nos da destino. Oramos, Dios Todopoderoso, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Trae tu revelación, la revelación de tu palabra, Señor, la revelación de tu palabra, Señor. Padre, tu palabra es pan de vida, es alimento espiritual. Danos el pan de cada día, así como enviaste el maná a tu pueblo. Hoy te pido que envíes tu alimento espiritual a nosotros. Sácianos con tu pan de vida eterna. Quien coma de tu alimento no padecerá por falta de comida, sino que buscaremos primeramente tu reino y tu justicia, y todo lo demás nos será añadido. Hoy te pedimos que nos proveas de tu pan diario para que alimente nuestros corazones, y al satisfacer nuestro espíritu seamos revestidos de la naturaleza divina que Jesús nos dio al morir por nuestros pecados. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gracias, Señor, por tu palabra logos, entendida y hablada con la sana interpretación de tu voluntad. Gracias por la palabra rema, revelada para mi vida, para un significado
trascendente para mi espíritu y mi alma. Gracias porque me has ungido para hablar esa palabra a los 4 puntos cardinales y a las circunstancias que nos están rodeando, trayendo avivamiento, entendimiento y sabiduría a nuestras vidas. Tu palabra es el pan de cada día, es el alimento que nuestra alma necesita para caminar victoriosa hacia otro nivel de gloria que tú tienes para quienes te buscan en ayuno y en oración y en la lectura e interpretación de tu palabra. Muchas gracias, Padre, porque tú provees el alimento natural que necesitamos a diario para vivir. Sabemos que si alimentas a las aves del cielo y vistes a los lirios del campo, ¿cuánto más nosotros tendremos la provisión diaria para nuestro sustento? Si eres capaz de multiplicar 5 panes y 2 peces para dar de comer a una multitud, ¿cuánto más lo harás en nuestras familias? Ayúdanos a no vivir afanados por las cosas materiales que son necesarias, que sabes que necesitamos, y danos la oportunidad de alimentar nuestro espíritu con tu palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, tú dices en tu palabra: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Permítenos, Señor, permanecer en ti hasta el último día de nuestras vidas, comiendo de tu alimento celestial, que nos vivifica, nos fortalece para tener una vida sana, madurando con tu palabra siempre, en todo momento, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Y quiero darle la gloria a Dios. Quiero orar. Señor, oro por las personas que nos están viendo en internet. Les bendecimos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Hoy declaramos sanidad. Esa persona que se está quejando de dolor de espalda, se levanta, se para y ahora mismo recibe sanidad. Puede doblar su espalda, puede doblar su espina dorsal, está sana en el nombre de Jesús. Todo espolón calcáneo se cancela en el nombre de Jesús. Declaro sanidad en el dolor ciático, reprendo todo dolor ciático, declaro que se cancela, se anula ahora mismo, toda migraña se va en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, todo quiste en los senos, en los pechos, se desbarata, se anula. Quistes en la matriz se desbaratan, se anulan ahora mismo por la sangre del Cordero de Dios. Hoy declaro sanidad, liberación, restauración y avivamiento. Negocios que estaban muertos ahora resucitan en el nombre de Jesús. Familias que estaban destruidas ahora son restauradas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Clamo la sangre de Cristo sobre los pensamientos de las personas aquí presentes y las que están viéndonos a través de internet, y declaro que se cancela todo espíritu de muerte, todo espíritu de temor, toda angustia, depresión se va en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén. Denle un aplauso al Señor. La gloria a Cristo Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro, Jehová tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Bendiciones, shalom, la paz de Dios.